desde el versículo 1 al 9. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 9. Y bueno, en esta tarde vamos a ir viendo lo que Pablo nos enseña aquí de cómo vivir una vida nueva en Cristo para todos los que estamos llamados para servir al Señor. Todo aquel que crea que Jesucristo es su Señor y Salvador tiene un llamado soberano a vivir una vida nueva, una vida digna para el Señor Jesucristo, honrando todo lo que Él nos ha mandado hacer. Y bueno, aquí vemos, este tema de hoy lo he nombrado una vida digna del llamado soberano de Dios. Este es el título del tema de hoy. Y en este bosquejo que yo he hecho, aquí encontramos en el primer versículo de Efesios, Pablo escribiendo de la prisión. Y esto se cree que esta carta fue escrita desde el año 60 al año 62 después de Cristo, cuando Pablo estuvo preso en Roma. Y estas cartas surge de la prisión desde Roma, y también se escribe otras cuantas cartas como Colosenses, como la carta a Filemón, en este mismo tiempo, cuando Pablo estuvo preso. En Efesios 3:1 y Efesios 6:20, para si quieren tomar nota, aquí Pablo habla también acerca de que estaba preso en el Señor, y por eso es que sabemos que Pablo estuvo preso mientras él escribió estas cartas. Y en este primer versículo de esta carta vemos, si leemos Efesios 4:1, iniciamos nuestro estudio, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. Como dije, todo aquel que ha creído en Jesucristo tiene un llamamiento a vivir una vida digna, una vida que glorifique, que honre al Señor, una vida apartada, sacrificada del pecado, apartada de lo que no glorifica a nuestro Dios. Y podemos encontrar claramente que Pablo en este primer versículo estaba pues ya preso, y junto con los versículos anteriores que les di, pueden ver y concordar cómo Pablo siempre está diciendo que está desde la cárcel, desde la prisión. Entonces, por eso es que sabemos que estas cartas fueron escritas por ahí entre el año 60 y 62, cuando estuvo preso en Roma. El apóstol Pablo hace una transición crucial en estos versículos de doctrina. En el capítulo 1 al 3 y a práctica del capítulo 4-6, eso refleja la teología reformada. Dios obra primero, gracia soberana. Podemos ver la soberanía de Dios y cómo Dios obra primero en estos versículos. El creyente responde después, y la obediencia, el creyente responde y después viene la obediencia. Entonces, en este primer versículo vemos que Pablo nos está llamando a vivir una vida apartada, digna de vocación con la que fuisteis llamados. En Romanos 12:1, si quieren vayan ahí, Romanos capítulo 12, versículo 1. Y vemos que Pablo hace un llamamiento a que vivamos una vida digna. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en vuestro culto racional. Vean lo que dice: que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso quiere decir que nosotros estamos llamados a vivir una vida santa, digna, que podamos con nuestra vida honrar a nuestro Dios. El llamamiento a una vida nueva y digna. Esto lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 1, de Efesios. Yo pues,
conecta con toda la doctrina previa. Cuando dice, yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Esta palabra, yo pues, conecta con toda la doctrina previa. Vocación, llamado eficaz de Dios. Que andéis, igual a estilo de vida continuo. La vocación, igual a un llamado eficaz de Dios, y que andéis, igual estilo de vida continuo. El llamamiento de Dios no solo salva, transforma al creyente. El llamamiento de Dios es para todo aquel que ha creído en Jesucristo a vivir una vida santa, digna, agradable a Dios. Y no solamente el Evangelio nos salva, sino que también nos transforma. Vayan a Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahora vamos a leer Efesios 4:2 de nuestro estudio y vamos a ver el carácter del creyente. Efesios 4:2 de nuestro estudio dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Todo creyente de Jesucristo, dentro de la iglesia, dentro del redil, estamos llamados a soportarnos unos a los otros, mostrando el amor de Cristo verdadero en nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos un carácter diferente, todos podemos tener un carácter diferente y a veces podemos no ser tan agradables unos con los otros. Entonces, Cristo, lo que Él manda dentro de la iglesia es que nos soportemos unos a los otros. Y en ningún momento estamos llamados a dividirnos como iglesia, a dejar la iglesia. Nosotros tenemos que ser tolerantes unos con los otros, y la única razón que uno pudiera dejar la iglesia es por la cuestión doctrinal. ¿Por qué? Porque estamos llamados a vivir una vida santa, digna y aparte tolerarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos todos caracteres diferentes. Y no todos pensamos de la misma forma, pero estamos llamados a estar unidos, unánimes, juntos y en el camino de la lucha por el Evangelio. Virtudes cristianas: humildad, mansedumbre, paciencia, amor. No es moralismo humano, es fruto del Espíritu Santo. Todo esto es fruto del Espíritu Santo. Podemos ver en Gálatas 5:22 y 23. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos estos frutos
o todo este fruto, porque no son frutos, es fruto del Espíritu Santo, debe de estar en una persona que ha sido realmente convertida a Cristo. Tenemos que tener templanza, amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Y este es el fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Y si tú eres portador del Espíritu Santo, este fruto se debe de reflejar en nosotros. Tenernos paciencia, tenernos bondad, tolerarnos unos con los otros. Porque si mi carácter no es tan agradable para contigo, entonces tú tienes que tolerarme a mí. Y si yo tengo que ser también reprendido, también yo tengo que recibir la reprensión con mansedumbre. Entonces este fruto es el que se mueve dentro de la iglesia. Y es por eso que yo no veo razón que estemos brincando de iglesia en iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta. La única razón que un hijo de Dios, un convertido, se aleje de tal congregación es por la doctrina. Si están enseñando herejías o están blasfemando en contra de la palabra de Dios, entonces es ahí donde uno puede hablar con los líderes, y si no hay una corrección dentro de esto, pues entonces no hay otra cosa más que buscar una iglesia de sana doctrina. Porque esa es la única razón que yo pudiera ver dentro de una iglesia que verdaderamente es de Cristo. ¿Por qué? Podemos ver en Corintios lleno de divisiones, había adulterio, Pablo no mandó, al único que fue corregido y fue expulsado de la iglesia fue el que estaba cometiendo adulterio, que no se arrepentía. Y podemos encontrar que fue recibido en 2 de Corintios, donde viene y es recibido un arrepentimiento. Pero estamos llamados a estar unidos todos, unánimes, dentro de la iglesia. Y el fruto del Espíritu Santo es lo que nos tiene que mantener unidos. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vayan a Colosenses 3:12 y 13. Colosenses 3:12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo ustedes. De la misma forma que si alguien tiene una queja uno con el otro, debemos de perdonarnos unos con los otros, de la misma forma que Cristo nos perdonó, así también estamos llamados a hacerlos entre nosotros mismos. Si alguna hermana o algún hermano dice una palabra que ha ofendido al otro hermano, estamos llamados también a pedir perdón, y estamos llamados también a perdonarnos. Y esa es la forma como el Espíritu Santo mantiene unida a la iglesia. Y esa es la manera correcta, bíblica, que nosotros debemos de comportarnos dentro de la iglesia. Ahora vamos a leer el Efesios 4:3. La unidad del Espíritu, vamos a ver aquí, cómo el Espíritu Santo nos mantiene unidos. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Podemos ver que la palabra Espíritu tiene mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, de lo mismo que acabamos de ver
de cómo debemos de mantenernos unidos como iglesia, aquí es como el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo nos mantiene unidos. Por eso estos versículos de Efesios es tan importante dentro de la iglesia, que nosotros debemos de profundizar y examinarnos unos a los otros. No creamos la unidad nosotros. Nosotros no creamos la unidad. Es el Espíritu de Dios que la crea. La preservamos nada más. Nosotros no creamos la unidad. Quien la produce es el Espíritu de Dios, y nosotros solamente nos mantenemos firmes dentro de la perseverancia de los santos, que es como el Señor nos mantiene firmes. La unidad es obra soberana del Espíritu Santo, como había dicho antes. La unidad es obra soberana del Espíritu de Dios. Miren, todo es obra del Espíritu de Dios y de Dios mismo. Obviamente Dios es trino, y es por eso que la salvación y todo, la obra es trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos mantiene unidos, y es el que mantiene a todo hijo de Dios guiado por medio de su palabra. Nosotros no podemos tomar reacciones por nuestra propia cuenta, sino dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros, si es que mora en nosotros, nos guíe a toda verdad. Juan 17:21. Vayan a Juan 17:21. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, refiriéndose a la iglesia, a los creyentes, Jesucristo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, dice Jesucristo. Y cuando se refiere a ellos, se está refiriendo a los discípulos, a la iglesia de Cristo. Ahora vayan a 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu, otra vez con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, o sean griegos, o sean esclavos, o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Interesante. Y con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. Aquí podemos ver cómo es el que mantiene la unidad en la iglesia, el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer el versículo, nos quedamos en el versículo 4 y 6 de Efesios, y vamos a ver las 7 bases de la unidad. Vamos a leer Efesios 4, 4 y 6 de nuestro estudio. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7 fundamentos vemos aquí. Un cuerpo, un espíritu, 2, 3, una esperanza, 4, un Señor, 5, una fe, 6, un bautismo, 7, un Dios y Padre. La unidad está en la verdad doctrinal, no en emociones. Nunca busquemos una iglesia solamente por las emociones.
o que porque yo acá me siento que me da cosquillas en el estómago, me siento que lleno de electricidad o de poder. No se trata de emociones, se trata de una verdad doctrinal. La unidad está en la verdad doctrinal, no en las emociones. Es bonito emocionarse cuando nosotros cantamos alabanzas, es precioso que sentir esa emoción, sentir la llenura del Espíritu de Dios en nosotros también, es bonito, pero lo importante dentro de una iglesia es la base doctrinal, la verdad doctrinal dentro de una iglesia. Y no es por emoción solamente. No hay nada de malo emocionarse, pero no enfocarnos solamente en las emociones. Porque ahí es donde vienen estas malas enseñanzas, que porque Dios me reveló, y que porque Dios esto, y que porque Dios lo otro, y se desvían de la verdad doctrinal. Ahora por emociones, por experiencias religiosas. Eso no es correcto dentro de la iglesia. Nosotros debemos estar llamados a vivir una doctrina firme en la verdad de Cristo. 1 Corintios 8:6. Vayan a 1 Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Judas 1:13. Judas capítulo 1 versículo 3, versículo 3, no 13. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muchas de las veces se dice que no debemos debatir, que no hay necesidad de debatir, pero estamos llamados, dice aquí, para que contiendas ardientemente por la fe. O sea, hablar del Evangelio, defender la palabra de Dios, defender el Evangelio de manera ardiente y apasionadamente. Es como lo describe Judas 1:13. Ahora vamos a ver la diversidad de la gracia de Dios. Vamos a leer Efesios 4:7. Efesios 4:7, la diversidad de la gracia de Dios, vamos a ver aquí. Dice, pero a cada uno de nosotros, Efesios 4:7, vamos a regresar a nuestro estudio. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí vamos a ver los dones que Dios nos habla de acerca de que es repartido por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Tal vez tú tienes el don de maestro, tal vez el otro tiene el don de servicio, o tal vez a uno tiene un llamado para ser pastor. Entonces todos estos son dones del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en el versículo 8 y 9. Y vamos a ver también el 10 y el 11. Pero hasta hoy esta prédica la dividí hasta el versículo 9, porque aquí Pablo hace una desviación total, hablando de otro tema del cual no se está hablando acerca de la doctrina. Se da un giro totalmente hacia otro tema, y ahorita vamos a llegar allí cuando lleguemos al versículo 8 y 9. Pero ahorita en Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, a cada uno hemos recibido diversidad de dones. Unidad, uniformidad. Cristo reparte dones soberanamente. Dios distribuye gracia como Él quiere. A ti te puede usar de maestra, tal vez de servicio, no importa, pero Dios hace
es el que reparte el don. Nosotros no escogemos para qué vamos a servir, es Dios el que nos pone y nos da el don para cada uno. Vayan a 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros podemos decir, yo quiero predicar, pero si ese no es el don que Dios te ha dado, entonces creo que no deberías estar predicando. Pero si es el don que Dios te ha dado, es el llamamiento que tú tienes, pues es así como Dios mueve a quien Él quiere. Dios te puede usar también dentro de la iglesia. En la iglesia hay diversidad de dones: evangelismo, maestro. Romanos 12:6. Ya vimos cómo Dios reparte en particular a como Él quiere, de manera soberana. Ahora vayan a Romanos 12:6. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Cada uno debe de buscar que en qué don Dios te ha dado, porque yo sé que todos aquí, todos, absolutamente todos, tenemos algún don. Si somos creyentes de Jesucristo y realmente estamos en Cristo, un don por lo menos tenemos que tener para el servicio de la iglesia. Y todo lo hace Dios, todo lo da para el servicio de la iglesia. No para hacer espectáculos allá afuera, es para el servicio de la iglesia. Ahora vamos a leer, ahora sí, el 8 y el 9. Cristo, el Rey victorioso. Aquí vamos a ver la gran victoria de Cristo Rey. Del versículo 8 y 9. Y vean cómo Pablo hace un giro totalmente de hablar de las doctrinas de la gracia y los dones, ahora a hablar de un tema totalmente diferente. Y es que cuando él predicaba, él era la forma que hacía, estando en un tema, de repente desviaba el tema hacia otro tema para hablar de algo que él quería hacer hincapié. Dice Efesios capítulo 4, 8 y 9, dice: por lo tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huestes de cautivos y dio dones a los hombres. Hablando de los dones, habla del creyente y habla también de los que estaban cautivos. Y dice, llevó cautiva una huestes de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Él también había descendido a las partes profundas de la tierra. Descenso de Cristo, humillación y el Hades. Aquí podemos ver cómo Pablo está hablando acerca de cómo Cristo, y se cree que posiblemente fue al lugar donde estaban los muertos o los espíritus encarcelados también. Cristo dejó su gloria para vivir como hombre y morir por nuestros pecados. Ahora aquí vemos que Cristo deja su gloria como Dios también para vivir como hombre y morir por nuestros pecados. Filipenses 2, 6 y 8. Filipenses 2, 6 y 8. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres.
y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí podemos ver cómo Jesucristo, estando en la forma de Dios y como Dios en su gloria, Él deja su gloria que tenía con el Padre en los cielos para venir a tomar una figura humana. Y en esta condición humana dice la Biblia que Él se humilló. Y es por eso que es humillado a la misma forma de tomar una figura humana cuando Él no era humano. En Juan 1 sabemos claramente que Él estaba primero como Dios y que Él era Dios. Entonces cuando Él deja ese trono en el cielo, la gloria, Él nunca dejó de ser Dios aún estando en su humanidad. Porque lo que sucedió fue que hubo una encarnación de esa divinidad tomando una parte humana. Por eso es que Él era 100% Dios y 100% humano. Tenía las dos naturalezas, tanto como humana, tanto como divina. Entonces vemos ahora a este Dios que era el Verbo encarnado en Jesucristo, y es por eso que dice que se humilló al tomar figura humana. Pero si vemos en el primer versículo que estuvimos leyendo en Efesios 6, dice: el cual aún existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Por qué muerte de cruz? Porque Él cargó nuestro pecado para clavarlo en esa cruz del Calvario. Y es por eso que Él se humilló, no solamente al tomar figura humana, sino también al llevar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice claramente que todo aquel que muere en un madero es maldito. Entonces Cristo, al momento que Él toma haciéndose humano, humillándose a sí mismo, siendo llevado a la muerte sin conocer pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, lo hizo maldición para que Él llevara nuestra culpa y nuestra carga. Él cargó con nuestro pecado y es por eso que se humilló, y es por eso que también se humilla al tomar figura humana para un propósito, para Él llevar el pecado y la carga de nuestra culpa en Él. Dios cargó en Él, Dios azotó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser librados del pecado, salvados por la muerte victoriosa de Cristo. Y es por eso que nosotros no tenemos la posibilidad de salvación. Tenemos la salvación segura y eficazmente. No de manera posible, no, de manera segura para todo aquel que cree. Porque si no fuera así, entonces ¿por qué Cristo tuvo que venir a humillarse, a morir en la cruz? Posible también, dentro de estos versículos de Efesios, hay una posibilidad. Se dice posible porque no está de manera explícita, y es por eso que se dice posible que Cristo descendió al Hades a proclamar victoria. No fue a predicar el Evangelio. De estos muchos se malinterpreta. Cuando dice que Él fue, dice que fue a proclamar victoria y a presentarse como Cristo triunfador. Dice, Cristo bajó también al lugar de los muertos para declarar su triunfo sobre Satanás y sobre las fuerzas espirituales. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. El versículo 19 dice, Primera de Pedro 3, 19, dice, en cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí, cuando dice predicó, la palabra es proclama. O sea, lo que Él hizo fue a proclamar, a declarar su triunfo. Ahora, hay que aclarar, cuando la Biblia dice que fue, que habla de fue a estos lugares donde estaban los espíritus, se refiere al Hades. Y este Hades es el lugar del tormento donde se encontraba el rico, la historia de Lucas 19.
donde Lucas 16, perdón, donde dice que el rico estaba en tormento y Lázaro estaba en paz, y se pueden estar en este mismo lugar. Se cree que Cristo fue a este lugar. Dice, por eso es que dice, en cual también fue y predicó a los espíritus ahora encarcelados. No para sufrir. Hay que aclarar que cuando él fue, no fue para ser tormentado. Él nunca fue atormentado en ese lugar, sino para anunciar su victoria. Para anunciar su victoria. En estos versículos también encontramos que llevó cautivo la cautividad. Ahora, ¿qué era a los cautivos que llevó y llenó los cielos con todos ellos? En el versículo 8 y 9 de Efesios. Se cree que eran los santos del Antiguo Testamento. La liberación de los santos del Antiguo Testamento. Dice, llevó cautivo la cautividad, pues puede incluir a los justos del Antiguo Testamento. Abraham, Lázaro y otros esperaban redención en el Hades. Cuando se refiere al Hades, bueno, ahorita lo vamos a leer en Lucas. Lo podemos ver en Lucas. ¿No tengo? Aquí. En Lucas del 16, capítulo 16, del 19 al 31. Y no lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero aquí cualquiera que lo lea puede encontrar claramente el lugar de tormento, que es el primer tormento, se puede decir el antesala, antes del lago de fuego y azufre. Ahora, dentro de este lugar había un lugar de separación, dice la Escritura. Y ese lugar de separación era donde se encontraba Abraham y Lázaro, donde estaban en un lugar de paz, no estaban en tormento, pero el rico que estaba ahí sí podía mirarlos a ellos. Por eso se cree que este lugar era antes de la muerte de Jesucristo, donde todo mundo que moría, no importaba si fueran creyentes o no creyentes, todos iban a este lugar, pero los no creyentes, iban al lugar de tormento, y los creyentes de las promesas de Dios iban al lugar de paz. Pero era este mismo lugar, solamente que había una separación. Y les voy a leer un poco para agarrarle el hilo a lo que estoy diciendo. Lucas 16, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 26. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham, al seno de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos. Vean lo que dice aquí. Vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías tú recibiste bienes y Lázaro recibió sus males, pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. O sea que había un lugar donde Lázaro estaba en paz y en consuelo junto con los personajes del Antiguo Testamento, porque menciona al padre Abraham de la fe. El padre Abraham de la fe estaba en este lugar que se conocía como el Hades, y Lázaro, cuando muere, es llevado al seno de Abraham, que es por eso que se conoce como Abraham Bosom, o el seno de Abraham, que era porque era consolado en su seno de Abraham. Y es por eso que se considera el seno de Abraham. Pero es el mismo lugar, solamente que hay una separación
donde unos estaban en tormento y otros estaban en consuelo. Entonces, cuando dice la Biblia aquí en Efesios 8:9 que llevó cautivo el cautiverio y que descendió a las partes profundas de la tierra, y dice que para llenar los cielos con ellos, ¿quiénes son los que fueron al cielo con Cristo cuando Cristo murió en la cruz? Cristo descendió y predicó a los muertos, a los espíritus encarcelados. Cristo proclama victoria. Cristo proclama victoria. Y Cristo proclama victoria, y entonces Cristo desciende y toma a los hermanos que estaban en cautiverio y con eso es llenado los cielos. ¿Tiene una pregunta, hermano? ¿Predicó o no predicó el evangelio? Proclamó el evangelio, proclamó su victoria. Él no fue a compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque si hubiera compartido el evangelio, entonces tienen esperanza de salvación. Pero las personas que estaban allí en el Hades, en tormento, ahí se quedaron en tormento. Pero las personas que estaban con Abraham y Lázaro, que estaban esperando la redención de Cristo, a ellos se les dio la promesa, que eran los que creían en Lázaro, los que creían en Dios por medio de los profetas. Por eso es importante que lean todo este capítulo 16 de Lucas, desde el 19 hasta el 31. Se lo voy a leer para que vean. Dice, nos quedamos en el 26. 27. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. El rico le está pidiendo a Abraham que mande a Lázaro, que estaba en el lugar de consuelo, para que les predique a sus hermanos. Donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. ¿Cómo era la manera que una persona se podía salvar en el Antiguo Testamento? Escuchando a Moisés y a los profetas. Escuchando las enseñanzas de los profetas. Entonces ahora es lo mismo. Ahora la enseñanza es de la iglesia, donde estamos predicando el evangelio. Los apóstoles sustituyeron a los profetas y ahora el evangelio viene a nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros ahora nos guía a toda verdad. Pero en aquel tiempo ellos solamente tenían la promesa de Dios. Entonces ellos no iban a ningún lado al cielo. Ellos iban a este lugar donde se conoce como el seno de Abraham, donde eran consolados, y es por eso que dice que llevó cautivo el cautiverio. Dice, y aquel les contestó: no lo harán, padre Abraham. Pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. O sea que el que estaba en tormento le estaba pidiendo misericordia por sus hermanos que aún vivían, y que fuera Lázaro de la muerte para que les dijera de ese lugar, para que ellos no fueran y terminaran en el lugar de tormento. Pero sin embargo, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Ahora, esto para muchos dicen que es una parábola, cosa que no es parábola. ¿Por qué? Porque parábola solamente usaba ilustraciones. Jesucristo no mencionaba nombres ni acontecimientos. Esto no es una parábola, esto es una historia real que Cristo habló acerca de este lugar del Hades. Y es por eso que creemos que el Hades, en este lugar de tormento, aún se sigue llenando con las personas que no creen en Cristo, que es el primer paso, en la antesala de lo que viene por el infierno. Que realmente la palabra infierno no se encuentra, sino es el lago de fuego y azufre y la segunda muerte, que es lo que próximamente se avecina después del día de la resurrección. Pero este lugar es un lugar espiritual donde están en tormento claramente, porque el rico está hablándolo de manera textual, de forma
explícita claramente que estaba en una llama de fuego. Entonces, esta victoria que tuvo Cristo es llevado y llena los cielos con estos hermanos que estaban del Antiguo Testamento. Ahora están en la gloria de Dios en el cielo. Ok, entonces aconteció, Cristo cumplió su victoria incluso sobre los que estaban en espera. Ahora vamos a ver Colosenses 2:15, también cómo Cristo expuso a los espíritus, a las huestes de maldad. Dice, y habiendo despojado, Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en medio de él. Cristo despojó a todos los poderíos que habían, huestes de maldad, y encontramos que también fueron ellos humillados haciendo un espectáculo público al triunfar Cristo en la cruz sobre ellos. Por eso es la victoria triunfal de Cristo. Ahora vamos a ver ascensión y distribución de dones de estos mismos versículos. Argumento 4, ascendió para gobernar y bendecir. Después de su victoria, Cristo asciende con autoridad absoluta. Mateo 28:18. Y acercándose Jesús les habló, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad le fue dada a Jesucristo. Ahora, esto de los dones, aquí en un argumento que tengo marcado como quinto, da dones a la iglesia. Su victoria se traduce en gracia y ministerio para los creyentes. Todo esto acerca de lo que está hablando aquí es acerca de los dones, nada más que Pablo hace un giro cuando habla de que fue a las profundidades de la tierra y que llevó cautivo el cautiverio para llenar los cielos con ellos, refiriéndose y posiblemente, pues, por eso es que puse posiblemente, porque existen dos posturas. Algunos dicen que no se refiere a los del Antiguo Testamento, como ciertos personajes muy famosos dentro de la iglesia, pero otros también dicen que sí se refiere a los personajes del Antiguo Testamento, que yo personalmente creo que se refiere a los personajes del Antiguo Testamento. Pero en el contexto que estamos hablando, es claro que se refiere también al tema de los dones. Ahora, ¿cuál es el propósito de todos estos dones dentro de la iglesia? La respuesta es para perfeccionar a los santos, a la iglesia en general. Vamos a agarrar dos versículos de las próximas prédicas, porque en esto es el contexto también. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es por eso que todos estos dones son dados, ¿para qué? Para perfeccionar a todos los santos dentro de la iglesia. Cristo descendió a la humillación y a la muerte, posiblemente al Hades. Por eso pongo posiblemente al Hades, porque no está de manera explícita. Está un poco implícito el mensaje. Proclamó victoria sobre Satanás y liberó a los santos del Antiguo Testamento. Ascendió al cielo en triunfo con autoridad sobre todo. Ahora reparte dones para edificar a la iglesia. Ya vamos a concluir.
Conclusión, una vida digna del llamado implica vivir conforme a la gracia recibida, reflejar el carácter de Cristo, guardar la unidad del Espíritu, defender la verdad doctrinal, servir con los dones dados por Cristo. Tu vida refleja tu llamado o lo contradice. Tu vida refleja tu llamado o lo contradice. ¿Eres instrumento de unidad o de división? Vean todo el tema que se habló primeramente y cómo giró Pablo con el versículo 8 y 9 a otro tema totalmente de lo que se estaba hablando. Y es por eso que Efesios, todo ese tema de eso habla, y Pablo hace un giro totalmente acerca de lo que es el cautivo, de los que llevó del cautiverio. ¿Estás usando el don o lo estás enterrando? Tu carácter evidencia el fruto del Espíritu Santo. Tu carácter refleja el fruto del Espíritu Santo. Si no, creo que debemos examinarnos unos a los otros. Y con esto vamos a terminar. La gracia que te llamó es la misma que te transforma. Si no vives en transformación, debes examinar si tu llamado fue verdadero. Todos estamos llamados a examinarnos profundamente si realmente estamos viviendo para Cristo o realmente vivimos no con Cristo. Entonces, con esto finalizamos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tema, Señor. Gracias por Efesios 4. Señor, es una bendición a explorar de tu palabra, a conocer de tu palabra. Señor, te pido, Padre, que nos bendigas en esta tarde, Señor, y que, Padre, que esta prédica pueda edificarnos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Toda la gloria y la honra sea para ti. Amén.